Bueno, hoy les voy a compartir una experiencia muy agradable de muchos años que llevo trabajando con medicamentos biosimilares y no solamente la experiencia como química farmacéutica, sino que quiero compartir con ustedes la experiencia que he tenido con enfermería acerca de este trabajo de seguimiento farmacoterapéutico y todo lo que implica trabajar con medicamentos biosimilares en este momento y sobre todo en terapias para el cáncer. Si quieres, iniciamos, por favor. Bueno, esta es mi declaración de conflicto de interés, si os piqué de múltiples laboratorios. La siguiente, por favor. Y los temas que vamos a abordar básicamente son muy importantes. Entonces, primero tenemos que hacer una visualización de los conceptos fundamentales de medicamentos biosimilares. Tenemos que hacer ese acercamiento a qué son, de dónde nacen rápidamente, qué conceptos son importantes para ustedes desde el rol de enfermería, porque surgen muchas preguntas, no solamente como para ustedes, sino para los pacientes también, y ustedes van a pasar más tiempo con los pacientes inclusive. Entonces, es importante que tengan en cuenta cuáles son esos conceptos y esas diferencias entre medicamentos biosimilares y medicamentos biológicos. Adicional, hay que entender desde el concepto de calidad. El concepto de calidad es mucho más grande, va mucho más allá. Hablar de calidad de medicamentos es algo muy importante y más en el tema de biológicos. Y esto se asocia mucho porque finalmente si tenemos un producto que se ha realizado con buenas prácticas de manufactura y eso se ve y se refleja en conceptos de calidad, pues vamos a tener excelentes resultados en temas de eficacia y de seguridad. No deberían de cambiar. Y vamos a hablar un tema de cuál es el rol de ustedes, cómo participan desde la experiencia. Y aquí les traje otra parte del trabajo que hemos hecho desde la institución y cómo enfermería básicamente se ha integrado a este trabajo. Y por último, rápidamente también vamos a hablar un poco acerca de la farmacovigilancia y la educación al paciente desde esa integración entre químicos y enfermeros. La siguiente, por favor. Bueno, para hablar de conceptos fundamentales de medicamentos biosimilares, primero tenemos la siguiente, por favor. Tenemos que hablar de tres aspectos importantes. Entonces, primero hay que conocer que hay tres conceptos o tres palabras que tienden digamos, a confundirse en el medio y que por ende pueden confundirnos a nosotros como profesionales o pueden confundir inclusive a los pacientes. Y es que tenemos tres conceptos que a pesar de que pueden ser parecidos, no son iguales. Y esos tres conceptos están entre qué es un medicamento biológico, qué es un medicamento biotecnológico y qué es un medicamento biosimilar. Entonces, lo que pasa básicamente es que hablamos de un medicamento biológico, es cualquier medicamento que básicamente se ha realizado a partir de un producto vivo, o sea, se produjo a partir de un producto que está extraído de una fuente biológica. Hablamos de tejidos, de plasma, sangre. De ahí partimos de que es un medicamento biológico. Más o menos los medicamentos biológicos surgen entre el año 70, a partir del 70 se empiezan a tener nuevas consideraciones, nuevos fármacos y empezamos a ver cómo la introducción de los medicamentos biológicos le dan un cambio al paradigma de los tratamientos, sobre todo en terapias para el cáncer y en terapias autoinmunes, inclusive desde el mismo surgimiento de la insulina que trajo tantos beneficios para nuestros pacientes. Todos estos medicamentos son biológicos. Ahora bien, ¿qué es un medicamento biotecnológico? Es el mismo biológico y aquí cambia un poco, es porque si bien se obtiene de una fuente biológica, este básicamente es obtenido a partir de técnicas de biotecnología, como su nombre lo dice. Entonces aquí ya vemos el surgimiento muy importante de anticuerpos monoclonales, que básicamente estos anticuerpos monoclonales, gracias a la secuenciación del ADN y a las nuevas tecnologías, pudimos tener medicamentos que fueran más específicos y que podíamos producir en masa. Y a esto básicamente le llamamos anticuerpos monoclonales. Entonces, de ahí decir que un medicamento o un anticuerpo monoclonal es un medicamento biotecnológico es real. Y decir que el medicamento biológico también es un anticuerpo monoclonal también es cierto. Ahora bien, ¿cuál es el tema con el medicamento biosimilar? La primera definición de medicamento biosimilar viene a través de la EMA, cuando ellos inicialmente, recordemos que Europa
fue el primer continente del mundo en usar medicamentos y aprobar medicamentos muy biosimilares, los cuales para mí Europa y sobre todo la EMA tienen unos estándares de calidad muy altos, porque al atreverse a ingresar medicamentos biosimilares al mercado europeo, primero garantizaron que estos medicamentos se obtuvieran y se produjeran de muy buena calidad. ¿Qué es un medicamento entonces biosimilar en el concepto de la EMA? Es un medicamento que, como su nombre lo dice, es altamente similar a otro medicamento biológico que ya está siendo comercializado en la Unión Europea y que a ese medicamento biológico le vamos a llamar básicamente medicamento de referencia. Entonces, en palabras menos técnicas, tenemos dos medicamentos que son de origen biológico o pueden ser de origen biotecnológico y que comparten atributos de calidad, seguridad y eficacia altamente similares. Hablar de similaridad no es hablar de igualdad. Y aquí tenemos que tener un concepto importante, porque inclusive en los medicamentos de referencia, o sea, el medicamento innovador, al ser un medicamento biológico o biotecnológico, entre sus mismos lotes, inclusive, pueden haber ciertas características mínimas diferentes, porque entre lote y lote eso puede suceder, ya que, digamos, la producción de medicamento biológico o biotecnológico es extremadamente compleja. Siguiente, por favor. ¿Por qué es compleja? Porque cuando hablamos de las grandes diferencias que hay entre las moléculas pequeñas y entre los mismos biológicos o medicamentos biotecnológicos, nos encontramos con algo muy particular. Hablando algo desde lo más técnico, las moléculas de síntesis química, que a estos llamamos, son muy diferentes también a los medicamentos biológicos y biosimilares. Las moléculas de síntesis química son moléculas más pequeñas con estructuras mucho menos complejas que son de fácil obtención en el laboratorio más fácilmente a través de procesos muy diferentes y un poco más sencillos. Mientras que las moléculas biológicas, como la insulina, tienen pesos grandes, son pesos moleculares grandes, son estructuras extremadamente complejas, pueden sufrir cambios fácilmente asociados a las temperaturas inclusive, o de ahí nace la particularidad de que los medicamentos inclusive biológicos no se pueden agitar porque se desnaturalizan, o sea, su estructura es básicamente muy compleja. Y vemos que mucho más allá, los anticuerpos monoclonales, a pesar de que son biológicos, pero al ser biotecnológicos, sus estructuras son mucho más grandes, son mucho más complejas. Si comparamos una insulina con una molécula monoclonal, por ejemplo, tipo rituximab, vamos a encontrar también diferencias, inclusive entre ellas, sobre todo a nivel estructural y a nivel de producción. Entonces, entre más grande es el anticuerpo monoclonal, mucho más va a ser el grado de complejidad. La siguiente, por favor. Y es que hay otras diferencias muy importantes cuando hablamos de medicamentos genéricos de síntesis química, de medicamentos biológicos, que a estos los llamamos los innovadores, y de medicamentos biosimilares. Y es que finalmente todo esto se reduce a algo importante. No es algo, digamos, arbitrario, ni que sea mal llamado a hablar de que básicamente el ingreso de medicamentos biosimilares se dio basados en el costo. ¿Por qué les digo en el costo? No es que sean terapias por ser menos costosas van a ser peores, no. ¿Cuál es el tema? Todos sabemos que el cáncer y las enfermedades autoinmunes cada vez tienen un peso mucho mayor entre los, digamos, el gasto de público en cada país, en cada región. En miras de eso, la Unión Europea empezó a decir, bueno, sí, a mí el rituximab, que es uno de los medicamentos que más usamos en Europa, con un gran peso en el cargo público, en el gasto público, en atención en salud, qué rico tener otras opciones diferentes que podamos usar en términos de que sean menos costosos, pero sin sacrificar la calidad, la seguridad y la eficacia de estos productos. De aquí fácilmente entonces nacen los biosimilares, tener medicamentos que, como vemos, su costo de desarrollo es mucho más económico que el de los medicamentos biológicos innovadores y que, por ende, igualmente vamos a tener que un laboratorio que quiera producir medicamentos biosimilares tiene que, gracias a estos parámetros de calidad,
que básicamente fundó la Unión Europea al ingresar medicamentos biosimilares en su momento, tiene que cumplir con ciertas especificaciones para poder decir que tienen este concepto de biosimilaridad. Entonces, una de las principales, digamos, diferencias es observar que el costo entre estas moléculas biológicos, biosimilares y de síntesis química son diferentes, siendo los biosimilares menos costosos que las moléculas innovadoras y de ahí su inclusión en el mercado. También el tiempo de comercialización en años. Básicamente los biológicos, como les contaba, por ser más complejos, requieren muchos más estudios. Si para estudios de un genérico hablamos de 100 o 50 pruebas, para medicamentos biológicos o biosimilares, esto sí no cambia. Podemos tener un poco similaridad en pruebas. ¿Qué es lo que cambia? Básicamente al inicio del biológico estamos frente a una molécula totalmente nueva, entonces esta va a tener un poquito más de estudios, mientras que el biosimilar, como ya estamos hablando de una molécula conocida, reduce no sustancialmente, pero sí reduce su tiempo de comercialización. Los estudios clínicos son más sencillos en los medicamentos de síntesis genéricos o de síntesis química, mientras que los biológicos y biosimilares comparten estudios de similaridad y obviamente una parte muy importante que más adelante les voy a hablar un poco es acerca de los atributos de calidad, que básicamente es la pieza fundamental para aceptar un medicamento biosimilar. Las actividades de posautorización. Finalmente, todos los medicamentos genéricos llevan sus programas de farmacovigilancia. Pero aquí hay algo que hay que hacer énfasis y es que los biológicos, tanto los biológicos como los biosimilares, deben de realizarse sin excepción ninguna estudios fase 4. Y para esto, cada laboratorio tiene algo que se llama el plan de gestión del riesgo, que también vamos a ver más adelante cómo lo podemos, digamos, integrar inclusive con nuestras instituciones. La siguiente, por favor. Entonces, como les contaba, para saber cómo los medicamentos de calidad, los medicamentos biosimilares, básicamente se le pueden atribuir estos estatutos de calidad, por favor, la siguiente, tenemos que conocer algo muy importante y es que diferencias básicamente hay solamente al principio de los estudios. ¿Y por qué dijo que al principio? Les contaba que un medicamento innovador es una molécula nueva, no conocemos absolutamente nada de ella, entonces para eso al inicio se deben hacer estudios igual farmacéuticos de calidad, normales estudios para conocer si la molécula definitivamente es para lo que es, y a eso los llamamos estudios fase 1. Después vienen los estudios no clínicos, también muy importantes, donde vamos a ver dosis aceptadas, toxicidades y estudios en animales inclusive. Después vienen los estudios fase 3, estudios muy importantes. Esta es una pilar fundamental de los medicamentos nuevos biológicos. ¿Por qué? Porque los estudios fase 3 finalmente me van a medir la eficacia y la seguridad del medicamento que voy a utilizar de este biológico. Y por último, obviamente también, como les contaba, vamos a tener un plan de gestión del riesgo. ¿Qué diferencia hay entonces cuando un laboratorio decide fabricar un medicamento biosimilar? Y aquí hay una diferencia muy importante y es al inicio. Al inicio también vemos estudios farmacéuticos de calidad, pero ya que introducimos unos estudios de caracterización físico-química y básicamente esta es la pieza angular para definir que un medicamento biosimilar, y me perdonan la redundancia, es altamente similar al de referencia. ¿Qué quiere decir? Yo tengo que comprobar como laboratorio que la estructura tan compleja del innovador es altamente similar al medicamento que yo voy a sacar al mercado. Y para eso hay unas pruebas muy específicas. Básicamente, es como si habláramos de una huella, y a pesar de eso, las huellas pueden ser parecidas, pero no pueden ser iguales. Vamos a hablar de similitud. Entonces, lo que básicamente hacemos en esos primeros estudios es que esa caracterización que se le da al medicamento biosimilar no deja ninguna duda o no deja dudas estadísticamente significativas de que nuestro producto biosimilar es diferente o tiene diferencias muy marcadas frente al innovador. Cuando yo compruebo esto, básicamente siguen los estudios confirmatorios clínicos, no clínicos y clínicos, que básicamente me comparan, y aquí hablamos de estudios de no inferioridad, entonces ya tenemos un camino recorrido con el medicamento de referencia, por eso nos podemos decir que nos vamos a comparar. Y finalmente también tenemos un plan de gestión del riesgo. Entonces, ya entendiendo esto, los medicamentos biosimilares, un resumen pequeño, es básicamente asegurar a través de atributos de calidad, sobre todo desde su parte físico-química, que es altamente similar
al medicamento de referencia o al innovador. La siguiente, por favor. Como les decía ahorita, esta diapositiva me gusta muchísimo porque básicamente es la piedra angular. Y les decía que era una huella. Puede que las huellas, como les decía, pueden ser similares, mas no son exactas. Todos como seres humanos inclusive tenemos huellas que se pueden parecer, pero no somos exactas inclusive entre mismos miembros de la familia. Y básicamente esta huella lo que traen medicamentos biosimilares es que cómo detectamos nosotros desde la parte técnica que efectivamente un medicamento biosimilar ha hecho esa caracterización. Entonces, básicamente, cuando nosotros como químicos farmacéuticos nos damos a la tarea de hacer esa revisión técnica y minuciosa, tenemos que básicamente desagregar esa huella y saber cuáles son las partes estructurales que, digamos, comprometen la seguridad y la eficacia. Y no solamente revisar que el laboratorio que nos está presentando el biosimilar haya hecho ese mismo desglose, sino que las pruebas realizadas, porque muchas veces, se los digo de verdad, de todo corazón, muchas personas creen que no sabemos acerca de este tema de acá, donde nosotros como químicos nos hacemos muy fuertes y le damos esa seguridad al resto del equipo, al equipo médico y al equipo asistencial, de que a través de la revisión de esta huella, como le llamo yo, tan juiciosa y minuciosa, yo puedo acercarme a un equipo multidisciplinario a decirles, este medicamento biosimilar realmente cumple con todos los parámetros de calidad y no vamos a tener problemas de eficacia y seguridad. Entonces, a través de esta revisión tan juiciosa, ¿qué hacemos como químicos? Revisamos no solamente el desglose de su huella, sino que realmente cada una de las pruebas realizadas sean aceptadas dentro de los estándares de calidad tanto de Estados Unidos como de Europa. Y esto es una parte fundamental para que nosotros, como químicos, hablemos de calidad y por ende transmitamos la confianza al resto de personal de salud y a los pacientes de que los medicamentos que vamos a usar de verdad son los medicamentos que no van a afectar la seguridad y la eficacia en sus tratamientos. La siguiente, por favor. Y entonces ya con la historia, llevamos a nivel mundial, básicamente Europa lleva más de 15 años trabajando con medicamentos biosimilares. Estados Unidos lleva aproximadamente 12 años. Primero fue Europa en incluir su primer medicamento, que fue el infliximab. Fue el primer medicamento biosimilar que se utilizó a nivel mundial y fue en Europa. Pero a lo largo del tiempo, los datos y cada vez la evidencia clínica nos van diciendo, nos van hablando de que efectivamente este cambio que se hizo en el paradigma de tratar enfermedades de alto costo con medicamentos que no fueran tan costosos, finalmente tenemos muchos datos, no solamente datos de eficacia y de calidad, sino también datos económicos, del impacto, que es lo que ahorita se está viendo, cuál ha sido el verdadero impacto 15 años después en términos económicos y que finalmente al tener ese impacto y esa reducción de costos, también de la mano vienen los estudios que nos hablan de la eficacia y seguridad, de que no hemos tenido cambios. Y aquí esto es muy importante, es parte de lo que nosotros tenemos que saber y conocer para que nos brinde confianza, porque si bien estos estudios son en Europa y en Estados Unidos, pueden ser una parte o pueden ser la pieza inicial para que nosotros de este lado del mundo, en Latinoamérica, todavía hay algo de resistencia y es más por desconocimiento, por algunas trabas, inclusive a nivel, digamos, normativo que se tiene para usar biosimilares. Pero, por ejemplo, Brasil y Argentina son países muy juiciosos. De hecho, Brasil tiene 2 plantas de medicamentos biosimilares. Son los que básicamente ayudaron y gracias a esas plantas de biosimilares fueron los que ayudaron a maquilar gran parte de las vacunas para el COVID, para Latinoamérica. Tuvimos básicamente vacunas precisamente porque Brasil y Argentina ya venían con fábricas que estaban dispuestas a hacer medicamentos biosimilares, y es que básicamente la producción de biosimilares paró en el 2020, 2021 precisamente por pandemia, pero afortunadamente, digo afortunadamente ya estaban, porque ellos fueron los que apoyaron
la industria de biosimilares en parte apoyó la producción de medicamentos y de vacunas para el COVID, porque ya tenían la experiencia del manejo de medicamentos biológicos. Entonces, esto básicamente es como la pieza que nos falta para entender que a través de los años y las experiencias exitosas de otros países podemos empezar a generar, vuelvo y lo digo, mi palabra de hoy es confianza, porque sin confianza no podríamos nosotros básicamente transmitirla o como personal de salud, qué vamos a usar, se han usado en otras partes, qué resultados tenemos, cómo le ha ido a otros países. La siguiente, por favor. Pero no solamente es entonces en otros países, tenemos que hablar de la experiencia propia de propios pacientes, ahora se usa algo, se está usando mucho, si hay estudios fase 3, ahorita hay estudios que se llaman la Real World Data, que es el mundo real. Y aquí empezamos un poquito a soltarnos de lo que nos dijo un laboratorio y a empezar a cosechar experiencias propias. Y qué mejor hacerlo que dentro de nuestras instituciones. La siguiente, por favor. Y es que básicamente aquí ya empezamos a ver que no solamente, aquí yo lo hago énfasis en el rol de enfermería, pero tenemos que hablar del rol de grupo disciplinar, multidisciplinar. Y si vemos que nosotros como químicos nos encargamos de una parte técnica muy importante, de hacer seguimiento también a los fármacos, enfermería tiene que salirse un poquito, es que yo solamente administro, no venga. Todos tenemos que ver con algo muy importante y es la farmacovigilancia, que ese concepto, a pesar de que para mí es un poco trillado, yo creo que hay que irlo desglosando e irlo llevando mucho más allá. Y es que farmacovigilancia, como su concepto, según la OMS, lo tiene, es la detección, prevención y resolución de problemas relacionados con los medicamentos. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Ahorita el tema es cómo todos nos podemos asociar para que esa detección, prevención y resolución de problemas no se queden en el papel. ¿Por qué se quedan en el papel? Porque básicamente asocian a farmacovigilancia con el reporte. Asocian farmacovigilancia solamente el químico farmacéutico. Entonces aquí es donde les digo que tener esa integración como parte importante de todo el personal de salud es extremadamente esencial y para eso hay cosas importantes o puntos importantes. Primero, el conocimiento de los fármacos y para eso están estos espacios de los fármacos que estamos usando. Segundo, ya se viene mucho más, miren que a pesar de que sí tengo en la diapositiva el análisis y el reporte, yo les doy 3 pautas extremadamente importantes y que se asocian con el plan de gestión del riesgo de medicamentos biosimilares. ¿Y cuáles son? Primero, tenemos que identificar los riesgos de seguridad. Estos riesgos de seguridad básicamente son los que están asociados a las reacciones adversas que se pueden presentar. ¿Qué quiere decir? Yo primero tengo que conocer mi fármaco que estoy aplicando, tengo que conocer las reacciones adversas que se van a presentar. Después tengo que conocer los riesgos asociados al uso, porque muchas veces solamente son las reacciones adversas que decimos que son los problemas de seguridad y no. Los riesgos asociados al uso vienen desde la prescripción, la dispensación, la administración y aquí también estamos todos. Por último, para mí muy importante, viene la monitorización y la vigilancia. Sabemos que las terapias del cáncer, algunas reacciones adversas que conocemos y que no quisiéramos que estén, a veces toca llevarlas inclusive despacio, que el paciente nos aguante, porque, ¿verdad? La terapia se hace muy importante y aquí generalmente los médicos que evalúan riesgo-beneficio, pero si hacemos una buena caracterización de esos riesgos de seguridad, si tenemos acciones de mitigación en los pacientes desde lo que se pueda prevenir, si podemos monitorizar y vigilar, creo que a nuestros pacientes les va a ser mucho más llevadero y sencillo su tratamiento y sobre todo vamos a afectar algo muy importante de forma positiva, la adherencia. Y por último, sí, dime. Discúlpame, nos quedan 2 minuticos. Okay. Y por último, el análisis del reporte. La siguiente, por favor. Básicamente les quiero mostrar, esto es el trabajo que hicimos en estos 2 minutos, identificamos los riesgos más importantes asociados al uso, por ejemplo, de nuestro medicamento biosimilar, que era el bevacizumab. Se identificaron riesgos, sangrados, hemorragias, hipertensión. La siguiente, por favor. Después de haber identificado esos riesgos, también identificamos los riesgos asociados al uso. Entonces, al uso, como les decía, prescripción, transcripción, programación y administración.
La siguiente, por favor. Y esta sí resume básicamente todo lo que hicimos. Entonces, cogimos los riesgos identificados, montamos acciones de prevención y actividades de mitigación. Uno de ellos, por ejemplo, pacientes con proteinuria, era un riesgo identificado el uso de bevacizumab. ¿Qué pasaba? Le decíamos al paciente, si el paciente no le decíamos proteinuria, le decíamos si empiezas a orinar con espuma, si te duele al orinar, o sea, describíamos la sintomatología para que el paciente podría decirnos básicamente qué podía pasar. Siguiente, por favor. Y todo esto básicamente a qué nos llevó? A tener un estudio en el mundo real donde usamos un medicamento biosimilar y que encontramos básicamente en ese análisis. El 30% de los pacientes reportaron mínimo una reacción adversa que era exactamente igual a la molécula innovadora. No hubo ningún paciente que hizo reportes adversos serios que estábamos inclusive esperando. A la fecha, no hicieron ningún reporte de evento adverso a serio, pero todo absolutamente se hizo el reporte del 100% de las reacciones, se educó al paciente, se educó al personal de enfermería y sobre todo se hizo un análisis de esas reacciones adversas y por último nos dimos cuenta que no habían diferencias significativas entre usar un bevacizumab biosimilar frente a un bevacizumab innovador. La siguiente, por favor. Esto básicamente es un resumen de esas reacciones adversas, no me voy a detener por el tiempo. La siguiente, por favor, donde básicamente traía que es la prueba de que efectivamente las reacciones o los porcentajes no cambiaban muchísimo. La siguiente, por favor. Estos fueron asociados al uso, entonces se podían presentar errores asociados a la prescripción, a una administración inadecuada, a una preparación inadecuada inclusive, o inclusive asociados a la dispensación. Los que tuvimos más que todo fueron asociados a la administración inadecuada o inclusive a la prescripción inadecuada. Todos estos errores, así fueran asociados al uso, ninguno llegó al paciente. La siguiente, por favor. Por último, y muy importante, el reporte de las reacciones adversas no solamente lo hacemos nosotros como químicos farmacéuticos, sino que también los pueden hacer todo el personal de salud a través de la plataforma de Vigiflow. Y lo importante es que cuando usamos medicamentos biosimilares, este reporte se tiene que asociar al registro INVIMA para poder que el reporte realmente le quede a la molécula que realmente se está usando, porque era un error que teníamos anteriormente. Decíamos bevacizumab, pero nunca se lograba identificar si era la molécula innovadora o el biosimilar. La siguiente, por favor. La educación y farmacovigilancia, entonces, la siguiente, a pesar de que tenemos varios estudios que confrontan, como les decía, a lo largo de estos 15 años, estudios muy juiciosos, donde finalmente los desenlaces no son inferiores en temas de eficacia y seguridad, tenemos que tener algo muy importante y es que toda esta información, la siguiente, por favor, nos resume a algo. La educación al paciente es lo más importante después del conocimiento, la confianza que nos debe generar el uso de medicamentos biosimilares, porque esas son las bases principales para poder brindar una educación de parte de enfermería y de nosotros como químicos farmacéuticos al paciente. Todo esto debe estar basado en la evidencia, se debe tener un conocimiento muy especial acerca de esos conceptos básicos, se debe dar información práctica y didáctica. La idea es que todo, miren, si esto resulta técnico para ustedes y para mí que estamos en este mundo, imaginen presentándole a un paciente toda esta información. Entonces, primero, evaluar qué necesita saber el paciente, qué realmente necesita el saber acerca de su medicamento biosimilar y hacerlo a través de analogías o de forma muy sencilla y de forma muy práctica para que él pueda entender, quitar los mitos que hay acerca del uso de los medicamentos y sobre todo de medicamentos biológicos o biosimilares y sobre todo garantizar con toda esta información que esos mensajes sean coherentes con lo que el paciente quiere o necesita la información que necesita. Por último, y para concluir, la siguiente, por favor, son las, digamos, las palabras claves. Un biosimilar nunca va a ser un genérico. Ya sabemos que no es un medicamento de síntesis química. Lo más importante a la hora de la revisión de medicamentos biosimilares es conocer esos atributos de calidad que finalmente se van a ver reflejados en mejor eficacia no, perdón, en que la eficacia y seguridad sea igual. Recuerden que siempre hablamos de no inferioridad, deben de ser iguales
en cuanto a términos de seguridad y eficacia, y que el conocimiento es una base fundamental en todo el personal de salud, porque a lo largo de las terapias nuestros pacientes van a tener muchas dudas. Si nosotros no generamos ese conocimiento inicialmente, no vamos a tener la capacidad de responder esas preguntas y esas dudas y esas inquietudes que tienen nuestros pacientes. El uso y la experiencia biosimilares, si bien como les contaba en el mundo, tenemos 15 años ya de experiencias y son muy buenos resultados, la idea es que nosotros podamos generar nuestra propia información para generar confianza a través de todas las redes y de todas las instituciones. Por último, enfermería es básicamente tiene un rol importante en la adopción de medicamentos biosimilares porque hacen parte del grupo interdisciplinar que se debe de iniciar antes de adoptar biosimilares en una institución. Lo ideal es que siempre estén los médicos, estén los jefes de enfermería y más si vamos a hablar de oncología, que tengan toda la información disponible, porque como les decía al principio, si nosotros hacemos seguimiento, finalmente quien está más tiempo y a veces de tú a tú con los pacientes durante sus terapias de oncología y al momento de la administración son ustedes. Entonces, toda esta información finalmente permite generar, como les dice, mi palabra de hoy, confianza en el uso de medicamentos a través del conocimiento y que puedan tener la capacidad de transmitirle a nuestros pacientes unos buenos mensajes con una información práctica y didáctica. Muchísimas gracias.